Hola, en esta clase vamos a conocer un poco más sobre Firebase, sobre su interfaz. En el navegador de preferencia, en mi caso es Google Chrome, vamos a escribir Firebase, que ya está justo acá escrito, y damos clic en el primer resultado. También puede aparecer aquí arriba como patrocinado. Importante verificar que realmente sí se trate de Firebase, esta liga firebase.google.com y no una rara con números, porque se ha dado el caso en que realmente el link patrocinado no es lo que realmente se promociona, no es lo que realmente uno piensa que es. En este caso sí, así que voy a darle clic. Nos carga y vemos la interfaz principal de Firebase. En el caso de arriba tenemos un pequeño menú que ahorita vamos a pasar a él. Y aquí hasta abajo lo más interesante en mi opinión de esta sección es que podemos encontrar algunas de las empresas que confían en Firebase. Entre ellas está Duolingo, está Halfbrick, que es una empresa de desarrollo de videojuegos me parece. Acá Gameloft, acá Wattpad, Alibaba. Y vemos que hay empresas de todo rubro que están utilizando sus servicios. Es decir, no está enfocado únicamente a sitios web o no únicamente aplicaciones de Android, no, o sea, se trata de una plataforma muy robusta que nos da diferentes soluciones para diferentes tipos de necesidades en diferentes plataformas. Regresamos acá arriba y vamos a ir dando un recorrido por los elementos del menú. Primero está compilación. Esta sección se trata de todas esas herramientas que nos da Firebase del lado de desarrollo, en donde está el hosting, está el servicio de autentificación, las funciones, que es muy similar a un backend, el servicio de almacenamiento, el servicio de información, el servicio de hosting, la base de datos de Firebase y demás herramientas que son del lado de desarrollo. Ahora nos iremos a ejecución. Estas igual son herramientas, pero que se utilizan al momento de que el cliente está utilizando la aplicación. Estas son más que nada para recopilar información y tomar medidas en base a estas. Por ejemplo, A/B testing, que es para testear, ver dónde están los errores, para verificar el performance de la aplicación, para ver dónde es que más tiempo pasan los usuarios dentro de la aplicación, para ver dónde suele dar clic, para ver las analíticas de la información y demás servicios relacionados al momento en que se está ejecutando. Nos vamos a la pestaña de soluciones y aquí podemos ver las diferentes soluciones que nos ofrece Firebase. Compila un backend, aloja un sitio web, prueba y lanzar funciones, que se trata sobre todo de functions, supervisa una app, o sea, las diferentes soluciones que nos brinda a nosotros Firebase desde la perspectiva de desarrolladores, es decir, qué problemáticas está resolviendo. En el menú de precios podemos ver el listado de los costos que tiene cada servicio dentro de Firebase. Como os había comentado antes, maneja dos tipos de usuarios, el plan Spark y el plan Bliss. Y el plan Blaze, Firebase se maneja como pago por uso, es decir, tú no pagas una cuota mensual fija, sino que pagas mensualmente por lo que realmente se está utilizando. Y la verdad es que los precios de Firebase son bastante accesibles, es muy barato. Este es un pequeño resumen de lo que se paga, las cuotas gratuitas, porque tenemos cierto margen al mes para utilizar y después de eso ya se pasaría al plan bajo pago. Y en general acá se nos muestra un resumen de este esquema de precios. Más adelante lo voy a explicar según el microservicio utilizado en específico y voy a detallar más, pero también es importante saber esto, que aquí tenemos un pequeño esquema, una pequeña tabla en donde podemos consultar de forma rápida cuáles son los costos para darnos una idea. Si nos vamos hasta abajo, nos proporciona una pequeña calculadora en donde podemos medir cuánto sería lo que nos estaría cobrando según el uso que tenemos en cada servicio. Si ven aquí tenemos un margen inicial en cada servicio en lo que lo podemos utilizar sin realmente estar facturando, sin realmente estar generando un costo. Podemos ver que en el caso de las lecturas es bastante permisivo, 1.500.000 lecturas. Esta cantidad de lecturas es bastante y realmente vemos que si nos pasamos, en este caso seleccioné como que la aplicación tuvo 24 millones de lecturas en el mes, que es algo realmente abismal. Es una aplicación de miles de usuarios y únicamente estamos gastando $13. Realmente esto es lo que nos estarían cobrando. Aquí podemos ponernos a jugar con la calculadora, aunque realmente esto va a depender muchísimo de las necesidades que tenga nuestro sistema. También hay que recordar que puede que no se estén utilizando todos los servicios, puede que tal vez únicamente estemos usando Firestore, el servicio de autentificación y demás. En la sección de documentación tenemos, la documentación proporcionada por el propio Firebase para saber cómo utilizar sus diferentes servicios. La verdad es que es bastante funcional. Cuando se presenta alguna duda más específica, podemos acudir aquí para tratar de resolverla. Del lado derecho, una sección
de comunidad donde hay diferentes cursos, diferentes entradas que lo que nos permiten es conocer un poquito más del funcionamiento de Firebase, estar al día con él. Y aquí acaba lo principal de la pestaña principal de Firebase. Ahora nos vamos a ir del lado derecho. Blog no nos importa de momento. Aquí un pequeño buscador para buscar el dato en específico. Studio se trata de una función relativamente nueva de Firebase. Me parece que recién este año se incorporó, el cual se trata de un tipo Visual Studio. Me parece que de hecho es un fork de Visual Studio implementado completamente en la web, implementando los servicios de Firebase y una pequeña inteligencia artificial que nos ayuda a desarrollar los productos que estamos creando. Y finalmente la sección de consola. Vamos a darle clic. Es aquí donde vamos a empezar a trabajar ahora sí realmente con Firebase, donde vamos a poder acceder a sus microservicios. Hola Ramón, te damos la bienvenida a Firebase, herramienta de Google para crear infraestructuras de apps, mejorar la calidad de las aplicaciones y desarrollar tu empresa. Le damos clic a comenzar con un nuevo proyecto. Le voy a poner nombre curso Firebase. Le damos a continuar. Aquí voy a mantenerlo habilitado. Igual habilitado, continuar, porque me interesa más adelante poder realizar informes, seleccionar una cuenta por defecto y crear proyecto. Va a tardar un poco, pero podemos ver que realmente la interfaz es muy intuitiva y muy sencillo el comenzar a trabajar con estas herramientas que nos proporciona. Una vez termina de cargar, le damos clic a continuar y vamos a poder ver la siguiente pestaña. Minimice esto para que no esté estorbando. Del lado izquierdo tenemos un menú lateral en donde podemos seleccionar las diferentes soluciones que nos proporciona Firebase. Repito, le daré clic a compilación y como comenté en un inicio, esto lo que nos habilita es las diferentes herramientas que tenemos como desarrolladores al momento de estar creando la aplicación, la base de datos, el sistema de autentificación, el sistema de funciones, el sistema de hosting y todas esas herramientas que son del lado de desarrollo. En ejecución nos aparecen las herramientas que se dan una vez ya desplegamos nuestra aplicación. Recordemos que puede ser una aplicación web, puede ser una aplicación de Android o incluso un videojuego. O sea, no nos cierra las puertas Firebase a utilizarlo en un ecosistema cerrado. Analíticas para ver las estadísticas que está arrojando nuestra aplicación y una herramienta de IA para realizar consultas o que nos ayude con el desarrollo. De momento lo vamos a cerrar y vamos a enfocarnos a esta sección de la derecha. Aquí abajo podemos ver un listado nuevamente de los diferentes productos que nos proporciona, un pequeño botón para ir a las extensiones. Hay secciones de código que nos extienden las funcionalidades base de los productos que ya nos ofrece Firebase. En su mayoría son gratuitos y podemos encontrar cosas para tratar imágenes, hacer traducciones. Me parece también que hay extensiones para gestionar pagos y más funcionalidades más específicas. De momento hay que ignorarlo, con lo que ya nos ofrece Firebase de base es más que suficiente. Y aquí arriba podemos ver una interfaz para ahora sí como tal comenzar nuestra aplicación. Nos da diferentes puntos de inicio para comenzar a implementar el SDK de Firebase según el tipo de dispositivo al que va enfocado, pero realmente puede funcionar en cualquiera. Recordemos que el SDK es una herramienta que desarrolló Firebase que nos ayuda a implementar sus propias soluciones. A lo mejor no queda del todo claro, pero simplemente se trata de código que ya hizo Firebase para conectarlo con su sistema de Firebase. En este caso vamos a estar trabajando en la web, así que le vamos a dar clic, registra aplicación, sobre el nombre de tu aplicación y le vamos a poner primer proyecto. De momento no vamos a seleccionar esto, no nos interesa. Registrar aplicación, tarda un poquito, pero ya nos genera nuestras credenciales. Esta primera línea la vamos a copiar, vamos a abrir notas, la vamos a pegar, enter. De lo que se trata es de la librería de Firebase, tenemos que instalarla dentro de Visual Studio, más adelante lo voy a explicar, y tenemos que copiar esta segunda sección, este segundo código, y lo voy a pegar también en el bloc de notas. Esto es nuestro string de conexión, por así decirlo, son nuestros secretos de nuestra base de datos. Igual más adelante lo voy a explicar más a detalle, simplemente de momento ten en la cabeza de que esto lo que nos permite es conectarnos a nuestra aplicación. Ir a consola y ya tenemos una aplicación creada. Ahora habría que irle agregando a nuestra aplicación los diferentes servicios, las diferentes soluciones que vamos a querer implementar dentro de esta. De momento aquí termina esta clase, pero me interesa mucho que estés jugando alrededor, des clic a estos botones de aquí para que vayas viendo cómo es la interfaz y que dejes de tener esas dudas, todas esas lagunas de información que a posterior te van a ser más difícil entender finalmente el código que estamos haciendo. Entonces tú
dale clic, ve investigando qué es cada cosa, lees y ya que sepas manejarte por esta interfaz, saltas al siguiente capítulo. Ya una vez te sabes manejar por esta interfaz, lo que vamos a hacer es agregarle nuestra primera herramienta a nuestra aplicación, que en este caso va a ser Cloud Firestore. Si no te aparece aquí abajo, en el menú lateral le das clic a compilación y Firestore Database. Se trata de una base de datos no relacional, no SQL, basada en colecciones y documentos. Le vamos a dar clic a crear base de datos. Aquí seleccionamos la región que más cercana nos quede. En este caso me interesa que sea multiregional y como me lo pone de forma automática NAM 5 de Estados Unidos, aquí lo voy a dejar. Muy seguramente si eres de España y tus usuarios son en su mayoría de Europa, te va a interesar más seleccionar esta opción. Siguiente. Ahora nos va a preguntar si la base de datos que vamos a dar de alta va a ser de producción o de prueba. En este caso es una base de datos de desarrollo, así que le daré clic aquí. Producción se refiere a cuando ya el producto está listo, es decir, ya la aplicación la va a utilizar directamente un cliente. Realmente la única diferencia entre estas dos son las reglas en las que se da de alta la base de datos. En el caso de prueba, permite a cualquier usuario realizar cualquier tipo de operación de escritura o lectura, y en el caso de producción siempre va a negar este tipo de operaciones, pero más adelante se pueden cambiar y actualizar estas reglas, cosa que de hecho vamos a hacer. Le daré clic a crear. Tarda un poco en crearla, pero finalmente ya está aquí finalizada. Nos va a mandar a esta interfaz. Antes de continuar, me parece correcto que nos vayamos a la documentación, compilación, Firestore, para leer un poco de lo que trata de su tirada. A diferencia de una base de datos normal, relacional SQL, los datos en Firestore no están relacionados entre sí y no siguen una estructura predefinida. Es decir, podemos almacenar cualquier tipo de estructura de información de Firestore. Ahorita lo voy a matizar un poquito más. Aquí dentro de las funciones clave podemos ver que destacan su flexibilidad, puesto que no nos obliga a tener una estructura de datos rígida. Consultas expresivas, a lo que se refiere es que sus consultas son muy similares a las que se utilizan en una base de datos SQL, utilizando los select, where y ese tipo de información. Actualizaciones en tiempo real, lo que nos permite es mantener una comunicación en tiempo real entre la base de datos y el cliente. Es decir, si se actualiza un dato en la base de datos, directamente se va a actualizar dentro del cliente, si de esa forma lo configuramos. Asistencia sin conexión, que esto es un poquito más complicado, pero en resumen de lo que se encarga es de guardar internamente las consultas que realicemos y las operaciones que realicemos para cuando volvamos a tener conexión enviar esta data. Igual todo esto se tiene que programar y diseñado para ajustarse a escala. Es decir, nosotros no tenemos que preocuparnos por mejorar la infraestructura de nuestra base de datos, ya que Firebase se va a encargar de forma inteligente proporcionarle más recursos a nuestra base de datos en Firestore, de tal forma que nunca se deniegue un servicio, nunca se deniegue una operación por temas de capacidad. Es decir, no tengamos la potencia para estar retornando todas las peticiones que se nos están solicitando en determinado momento. Y acá abajo un textote que nos dice cómo funciona, pero a grandes rasgos y a como se puede ver en esta imagen, que la haré más grande, se basa en un sistema de colecciones que dentro tienen documentos y dentro de los documentos está la información. Es muy similar a cualquier sistema de carpetas, que justo voy a abrir aquí uno. Es decir, nuestras colecciones contienen documentos y los documentos información. Es muy similar al sistema de carpetas que tenemos en Windows, donde vamos a tener diferentes carpetas que en realidad son colecciones, col 1 por ejemplo, que realmente todo esto serían colecciones dentro del esquema de Firestore. Y dentro de estas colecciones vamos a tener diferentes archivos que van a ser nuestros documentos. Y dentro de los archivos de los documentos vamos a tener la información, que es muy similar a cómo se maneja un objeto en JavaScript. Aquí ponemos nombre, dos puntos y el valor, one. Y listo. Guardar. Y así vamos teniendo nuestras diferentes colecciones con nuestros diferentes esquemas de información. Importante, Firebase está enfocado únicamente a almacenar documentos, es decir, estos archivos de texto que pueden contener diferentes tipos de datos. No está hecho para almacenar imágenes. Para eso tenemos otro servicio que se llama Storage, que igual más adelante lo vamos a estar checando. Algo muy importante es que dentro de un documento podríamos tener aparte una subcolección,
call. Y esta subcolección tendría nuevos documentos relacionados al documento padre. Entonces regresamos a la documentación. Voy a cerrar esto. Acá abajo nos explica cómo implementarlo dentro de nuestro proyecto. Y a grandes rasgos es integrar el SK, esas herramientas que ya hizo Firebase para integrar sus servicios dentro de nuestro código, proteger los datos mediante reglas de seguridad o el sistema de autentificación, agregar datos, crear nuevos documentos y colecciones en tu base de datos y obtener datos. Aquí en esta documentación podemos ver todo lo relacionado con Firebase. Podemos darle un ojo si nos interesa, pero yo igual se los estaré explicando a lo largo del curso. Pero algo que sí veo importante definir desde ahora son los tipos de datos que almacena Firebase. Dentro de un documento podemos agregar arreglos, valores booleanos, valores byte, fecha y hora en formato timestamp, números de coma flotante, es decir, con punto decimal, puntos geográficos por latitud y longitud, números enteros, mapas, que son muy similares a los arreglos en JavaScript, datos nulos, referencias a otras colecciones, strings, es decir, texto, y vectores. Ahora nos vamos a regresar a la base de datos. Lo primero que vemos es como tal nuestra base de datos. Aquí podemos ir agregando nuevas colecciones que ahorita lo voy a explicar más a profundidad. Aquí podemos ir agregando nuevas colecciones que recordemos son esas carpetas que almacenan nuestros documentos, nuestra información. Y en este caso voy a agregar una llamada a usuarios, simplemente para hacer referencia visual. Aquí voy a poner un ID automático, el campo nombre y el valor Paco. Este usuario se llama Paco. Dentro de aquí queremos crear más usuarios. Agregar documento, ID automático, nombre, voy a agregar un nuevo campo, empleo. Este ya no se llama Paco, se llama Edgar. Y su empleo es programador. Guardar. Y recordemos, una de las ventajas que nos da Firebase es que no se guía en base a una estructura de datos definidas, por lo que es algo totalmente permisible el hecho de que haya ciertos documentos que tengan una estructura diferente. Por ejemplo, aquí podemos ver que Paco no tiene un empleo. Es más, aquí podemos ver que Paco no es que no tenga empleo, sino que ni siquiera tiene ese tipo de dato. Claro que se lo podemos agregar a posterior, pero esto lo que nos permite es una flexibilidad, sobre todo cuando las reglas de negocio no están bien establecidas, el ir aumentando, el ir creciendo nuestra documentación conforme crecen los requisitos del programa. Si vemos acá a la derecha, también nos permite crear una nueva colección. Si vemos aquí, nos permite crear una nueva colección dentro del documento de Edgar. Lo vamos a crear. Resulta que Edgar ha hecho una serie de compras a lo largo del mes. Entonces, aquí vamos a ponerle tickets. Un ID automático, valor, este va a ser un número y 200 pesos. Ahora, nosotros acabamos de crear una nueva colección llamada tickets que está asociada a Edgar y en la cual podemos ir agregando todos los tickets que nosotros querramos. Valor, 450. Guardar. Y la estructura que sigue es colección, documento, data. Algo importante que es necesario saber conocer es que si nosotros por alguna razón borramos el documento de Edgar, borrar, ahora vamos a pasar a las reglas. En ese pequeño editor de código se nos permite agregar reglas de seguridad a la información según sea conveniente en nuestra lógica de negocio. De momento, la única regla que tenemos es que permita operaciones de lectura y escritura siempre y cuando la fecha actual sea menor a esta fecha, que es justo dentro de un mes. Esta es la configuración básica de seguridad en desarrollo, pero podemos modificarla, por ejemplo, en lugar de que sea en base a este if, que se base en el rol que tiene el usuario dentro de la base de datos. Índices es una forma que tenemos para estructurar la información, para darle orden y de esta forma realizar consultas más complejas. Recuperación ante desastres. Esta sección es relativamente nueva, me parece que lleva recién un año y lo que nos permite es crear copias, respaldos de seguridad según nos interese, pero es necesario actualizar el plan. No se nos cobra como tal, nomás por tenerla habilitada, pero sí que tenemos que tener agregada una tarjeta de crédito para poder visualizar la interfaz. Más adelante lo vamos a ver. Y el uso que hemos estado teniendo de la base de datos según el periodo que le comentemos. Aquí las métricas facturables, que son las operaciones de lectura, escritura y eliminaciones que se han estado realizando a lo largo de estas últimas 24 horas, lo estaremos viendo. Las métricas de suscripción, que es las conexiones constantes que se hacen a la base de datos y métricas en reglas, en las reglas de seguridad. Aquí nos comenta cuántas operaciones se han autorizado, cuántas se han rechazado y cuántos errores se han retornado. Y al final, ciertas extensiones que nos agregan funcionalidad más específica a la base de datos, por ejemplo, eliminar información de forma automática cuando se elimina el usuario o demás cosas más
específicas, más secundarias, que no vamos a tocar de momento. Yo me he regresado a la pantalla principal para seleccionar ahora el siguiente servicio que vamos a estar utilizando, que es Authentication. Le damos clic, nuevamente a empezar. En este caso no se compila nada y ya podemos ir viendo la interfaz en la que vamos a estar trabajando. Nos vamos a ir hasta la izquierda, en donde vamos a poder ver un listado de los diferentes usuarios que se han registrado en nuestra aplicación. No aparece ninguno porque no se ha registrado nadie y porque aparte ocupamos configurar un método de acceso. Nos vamos a ir a la derecha, métodos de acceso, agregar tu primer método de acceso y comienza a utilizar Firebase Out. Sucede que esta solución nos otorga diferentes formas de crear un usuario con diferentes tipos de proveedores ya de forma preestablecida o automática. Yo siempre la que más recomiendo es mediante correo electrónico y contraseña o Google, ya que son el estándar, pero también podemos implementar por Facebook, por Play Juegos en caso de que sea un videojuego, por GitHub si es algo más de desarrollo, por Apple si nos interesa que los usuarios principalmente sean de Apple. De momento le voy a dar clic a correo electrónico y contraseña, habilitar correo electrónico y contraseña, y esto lo voy a dejar deshabilitado de momento. Le daré clic a guardar. Perfecto. Ahora nosotros habilitamos el que sea posible hacer login y crear un usuario mediante este proveedor. Además, voy a preparar para que también sea posible iniciar sesión con Google. Tenemos que darle clic, seleccionar una cuenta a la que se va a asociar todo esto, guardar. Y listo, ya tenemos dos proveedores diferentes. Si le damos clic a agregar un nuevo proveedor, podemos ver que nos permite agregar los que sea, la combinación que nosotros querramos, menos estas dos. Estas dos son más complejas, pero son muy poderosas cuando disponemos de functions o cuando disponemos de un backend como tal. Si damos clic, vamos a ver que no nos permite acceder, puesto que de momento nuestro plan es el Spark, es el básico, queda fuera del alcance de lo que se explicará en el curso. Nos vamos a plantillas y lo primero que haré será darle clic a este lápiz. Voy a cambiar el idioma a español. Español Latinoamérica. Y guardar. Esto de lo que se trata es de diferentes plantillas que nos proporciona directamente el SDK, que nos proporciona directamente Firebase para realizar diferentes operaciones. Por ejemplo, una verificación de correo electrónico, eso típico de cuando te registras en una aplicación, pero no te permite acceder, el usuario está deshabilitado hasta que tú confirmas que eres el dueño del correo electrónico. Una plantilla para restablecer la contraseña, te manda un pequeño link para que tú puedas actualizarla. Otra plantilla para cambio de dirección de correo electrónico, otra para inscripción de varios factores, es para que confirmes la autentificación en 2 pasos, eso típico de que te llega un mensaje a tu teléfono o a tu correo, y aquí configuraciones generales en caso de que nosotros tengamos nuestro propio servidor y que nosotros estemos enviando estas plantillas u otras desde nuestro propio correo personalizado. Nosotros podemos editar las plantillas y de hecho lo vamos a hacer más adelante en el curso, porque la verdad es que las que tenemos de base son un poquito feas, son texto plano y no son formales, no quedan bien para un ambiente enfocado a clientes. Ahora nos vamos a uso y aquí se trata de lo mismo, son diferentes estadísticas que podemos ver de los usuarios activos que hay en determinado momento, los usuarios que se han dado de alta, la cantidad total de verificaciones por mensaje que se han dado y filtros según fechas. Nos vamos a configuración, nos vamos a esta primera opción que es muy importante, vinculación de cuentas de usuario. Lo voy a dejar activado porque esto lo que nos permite, o más bien lo que evita, es que un mismo usuario con un mismo correo electrónico pueda tener dos cuentas diferentes dentro de la aplicación según con qué proveedor se registró. Es decir, yo tengo una cuenta de Google, pero puede que además yo tenga un correo al cual esa cuenta de Google está asociada. Entonces yo quiero que si doy login con el correo o si doy login con la cuenta de Google, ambos me retornen el mismo usuario. No quiero tener un usuario, o sea, no quiero tener usuarios duplicados, vaya. Hay casos en donde sí puede que nos interese, por eso dejan habilitada esta opción para que le des clic aquí cuando por cualquier razón quieras que se ejecute esa funcionalidad, pero no, hay que dejarla de momento eso para evitar registros duplicados. Acciones de usuario. Aquí podemos habilitar o deshabilitar el que los usuarios puedan realizar operaciones de lectura, escritura y demás cuestiones. Firebase, una de las cosas potentes que nos permite es que directamente el usuario, el cliente, puede estar
trabajando con la base de datos o demás servicios propios de Firebase. Sin embargo, también nos permite un SDK de administrador, un panel de administrador con el cual podemos nosotros trabajar en el cual nosotros podemos realizar esas operaciones en lugar de que directamente las haga el usuario. En caso de que nos interese esto, que el usuario no pueda hacer nada dentro de la base de datos o dentro de los servicios, estaríamos deshabilitando estas dos. De momento nos interesa, así que las dejamos habilitadas. Igual más adelante lo explicaré más a detalle. Funciones de bloqueo y funciones de registro de actividad de usuario igual están bloqueadas. En la sección específica las voy a explicar más a detalle. Cuota de registros, lo que nos permite es poner un límite de registros por hora para evitar que nos estén atacando. Es decir, que haya un bot que esté constantemente registrando usuarios, política de contraseñas para obligar a que las contraseñas de los usuarios tengan cierto formato, por ejemplo, exigir caracteres en mayúsculas, exigir en minúsculas, exigir que haya al menos un número, exigir que haya caracteres especiales y ese tipo de cosas. De momento, lo que haré es deshabilitar todo esto y únicamente dejar configurado el que la longitud mínima para la contraseña sea 8 caracteres y listo. Dominios autorizados. Sucede que hay ciertos proveedores, por ejemplo Google, que tenemos que especificarle directamente aquí en la página el sitio web desde donde permitimos nosotros que se hagan las validaciones. Es decir, este es un listado de los sitios confiables, de los sitios en donde queremos que sí permita crear un usuario o realizar cualquier tipo de operación. Política de región de SMS. Aquí podemos limitar si queremos que simplemente se envíen a ciertas regiones. De momento lo voy a dejar en rechazar. No vamos a utilizar SMS en nuestra aplicación, puesto que tienen un costo y son bastante elevados. Es de los servicios más caros de Firebase. Y un servicio de captcha. Igual aquí del lado derecho tenemos una serie de extensiones relacionadas al servicio de autentificación. Hola, en esta clase vamos a ver una introducción al servicio hosting de Firebase. Se trata de un servicio de Google que nos permite subir y publicar aplicaciones web estáticas, es decir, basadas en frameworks como React o con HTML y CSS puro, de forma rápida y segura mediante la misma terminal. Algunas de las ventajas que nos ofrece el hosting es que tenemos HTTPS gratuito, nos ofrece un dominio gratuito también. Claramente, si ya queremos tener un nombre propio, un nombre específico, ahora sí deberíamos de pagar. Nos permite el despliegue gratuito con un solo clic y tiene integración directa y rápida con otros servicios de Firebase. Es muy sencillo de utilizar. Aquí tengo dos ejemplos de proyectos que estaremos haciendo más adelante en el curso. Y en general la vista es muy sencilla. Tan solo tenemos un panel con nuestros proyectos y otra sección del uso que nos muestra qué tanto hemos usado, que nos muestra las métricas del uso que le hemos estado dando. Hola, en esta clase tendremos una breve introducción de lo que son las Cloud Functions de Firebase. Le voy a dar clic al servicio y me va a desplegar esta interfaz. Cloud Functions se trata de un backend as a service, pero más concretamente se trata de ciertas funciones que nosotros somos capaces de desplegar en los servidores de Firebase y que se ejecutan en respuesta a ciertos eventos. Estos eventos pueden ser propios del SDK de Firebase, es decir, se ejecuta cada vez que nosotros creamos un nuevo usuario o ejecutamos cierta operación en la base de datos, o pueden ser llamados directamente mediante peticiones. Esto mediante la creación de un endpoint clásico de HTTPS. Todo esto se corre bajo la base de Node. Podemos ejecutar JavaScript y TypeScript y todo esto sin tener que administrar servidores o conectarnos a un VPS. Además de que tenemos la fácil integración de demás servicios de Firebase. Con muy pocas líneas de código podemos directamente estar ejecutando operaciones de escritura, ejecutando operaciones de lectura o estar gestionando procesos mediante estas funciones. En general nos sirven para automatizar procesos, responder a cambios internos de Firebase, crear APIs HTTPS, enviar notificaciones, validar datos o una lógica compleja y sanitizar información, entre muchas otras funciones. Tan solo necesitamos saber Node porque es en lo que se basa. Node no es otra cosa más que JavaScript, pero tuneado para que pueda funcionar en cualquier entorno y no únicamente en la web. Y poco más, la verdad es muy sencillo. Ahora, como tal en la interfaz, aquí tenemos un panel donde se nos muestran las diferentes funciones que nosotros hemos desplegado. Estas son funciones que veremos más adelante en el curso. Si le damos clic aquí, nos muestra cuándo se desplegaron y demás métricas propias de la función. Por otro lado, tenemos otra sección que es un panel que nos
nos permite ver el uso que le hemos estado dando a nuestras funciones para llevar un conteo, para llevar un control y verificar que no estemos haciendo algo mal, que no estemos, por ejemplo, ejecutando alguna función en bucle sin querer, sin que lo busquemos. Puede que esto sea de los módulos más complejos de entender, aunque tampoco es nada del otro mundo. Sin embargo, sí es una de las funciones más potentes que nos ofrece Firebase. Hola, en esta clase tendremos una breve introducción a lo que son las analíticas de Google, más bien la implementación que hizo Google Analytics con Firebase. Muy bien, vamos a irnos a este botón, a Analytics Dashboard. Si es que no te aparece de este lado, simplemente con que vayas, le des para abajo, le des clic aquí, ver todas las funciones de ejecución y ahora sí aquí le das clic a Analytics. Muy bien, Analytics lo que se basa es en eventos que son disparados de forma automática o de forma manual por los usuarios y lo que nos ayuda es a entender de mejor forma cómo es que los usuarios están interactuando con nuestra aplicación y que de esta forma tomemos decisiones de desarrollo. Al darle clic aquí simplemente nos muestra un dashboard con la información general. Son diferentes métricas que podrían importarnos, por ejemplo, la actividad de los usuarios a lo largo del día, a lo largo del tiempo, cuántos usuarios tenemos activos, de qué región son, el tiempo medio de la sesión y demás métricas que nos podrían interesar. Vamos a profundizar más en el módulo. Ok, pero no todo Analytics se encuentra en esta tabla, en esta vista. Si nos vamos para abajo en el menú izquierdo, podemos ver que tenemos toda una categoría destinada a Analytics, donde podemos visualizar los eventos específicos que se disparan. Analytics se basa en eventos, recordemos. En este caso, todos los eventos que se muestran, se trata de eventos automáticos que registra Analytics con solo tener que inicializar la aplicación. Por ejemplo, el número de vistas de la página, la retención del usuario, las sesiones iniciadas y las primeras visitas que tienen nuestros usuarios a la aplicación. Toda esta información se registra de forma automática. Realmente es muy sencillo de entender e integrar. Nos permite definir audiencias, por ejemplo. Supongamos que en nuestra aplicación tenemos dos tipos de usuarios, o más bien tres. Los usuarios que no están registrados, todos aquellos que se meten mediante el URL de nuestra página web, los usuarios registrados, que son los que ya tienen una sesión, los que ya están autentificados, y por último los usuarios autentificados, pero que aparte han realizado compras los últimos 30 días. O que aparte tienen el rol de administrador. Es decir, se nos permite crear estas audiencias específicas y en base a ellas mostrarnos ciertas gráficas que nos puedan interesar. Me voy abajo a analíticas y vemos que también puedo tener aquí acceso en tiempo real a los usuarios que están utilizando mi aplicación de momento. Claro, no es algo exacto, es simplemente una estimación y también nos va mostrando los diferentes eventos que van ejecutando. Vamos a hablar más a detalle en el módulo específico de analíticas, pero a grandes rasgos es todo esto, es una fuente de información de cómo interactúan nuestros usuarios dentro de nuestro desarrollo. Es muy fácil de implementar y también es una de las herramientas más potentes que tenemos una vez ya hacemos el despliegue de nuestra primera versión. Hola, en esta clase vamos a tener una breve introducción a Storage, el cual se trata de un servicio de almacenamiento de archivos. A diferencia de Firestore, el cual se basaba en documentos que realmente era información, eran objetos al final del día, Storage se basa en almacenar archivos de cualquier tipo, videos, fotos, imágenes, audios, documentos, archivos comprimidos, etc. Y funciona bajo una estructura de carpetas, es decir, aquí vamos creando carpetas, dentro de esta carpeta creamos otra carpeta y ahora sí dentro de esta carpeta en específico subimos un archivo que puede ser el que más nos interese. En general, aquí tenemos una pequeña tabla con todos los archivos que tenemos dentro de nuestra aplicación. Podemos eliminarlos directamente, podemos subir nuevos, pero claro, el chiste es hacerlo desde nuestra aplicación, desde nuestro producto. Si nos vamos a la derecha, vemos que al igual que en Firestore, aquí nos permite asignar ciertas reglas para estar protegiendo los archivos y que realmente únicamente sean accesibles por los usuarios a los cuales nos interesa. Ok, y por último el uso. Aquí nos muestra el histórico del uso que hemos estado utilizando en Storage, que sobre todo se basa en la cantidad, en el peso de los archivos y en la cantidad de megabytes transferidos, es decir, cada que se hace una descarga a cierto recurso
caso en concreto. Si nos vamos hasta abajo podemos ver que al igual que en Firestore tenemos una sección donde nos muestra todas las peticiones que han sido autorizadas, todas las que han sido rechazadas y los errores que hemos tenido. La integración la vamos a ver en el módulo específico de Storage, pero de cualquier forma es muy importante que vayas relacionando para qué sirve cada herramienta. Con esto terminaríamos con las introducciones y ya pasaríamos directamente a la teoría. ¿Ok? Entonces te espero en el primer módulo.